Buen día, Dios les bendiga. Soy su servidora Irene. Estoy, eh, estoy haciendo mi primer predicación por YouTube. No sé qué frecuente van a hacer. Voy a intentar hacer las que Dios me permita hacer. No sé si todas van a ser español. Estoy pensando que esta fue español, quizás así me la dio el Señor, pero bueno, vamos a intentar lo que Dios ponga en el corazón, pues eso vamos a hablar. Vamos a poner todas las manos al Señor. Señor, te doy gracias por este día que nos has dado. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo el alimento que nos provees cada día que podemos tener. Que estas palabras que vamos a hablar en este día, que sea para tu honra y tu gloria, y cualquier persona que pues vaya a escuchar, sintonizar luego, que puedan recibir algo en su corazón. En tu nombre, Jesús, te damos gracias, Señor. Bueno, entonces, este día quiero hablar un poco sobre pues, lo que son los enemigos, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a empezar a leer de Mateo 26, 14 al 19. Bueno, vamos a leer hasta el 25, pero para empezar vamos a leer hasta el 19 para que tengan el contexto de lo que se trata la predicación, bueno, mini predicación, ¿verdad? Un pequeño mensaje. Y vamos a empezar con Mateo 26. 26, 14 al 19, vamos a leer. Que el primer verso habla, bueno, los primeros tres versos, habla de cuando Judas acuerda traicionar a Jesús, dice. Eso fue lo que pasó en esos versos. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes. O sea, Judas fue a ver a los principales sacerdotes y él fue a preguntarle, dice el 15, le preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Para empezar, vemos que Judas tuvo esa idea de traicionar a Jesús y esa idea fue puesta en su mente por ¿quién? Por el enemigo, ¿verdad? El enemigo pone el pensamiento en nuestras cabezas y hace que hagamos cosas a veces que no queremos. Entonces, bueno, la idea está puesta. Eso es lo primero. Ya está en nosotros si queremos, ¿verdad?, llevar a cabo esa idea o rechazarlo. Significa que pues no vamos a hacerlo o no lo vamos a hacer. Y ya de ahí entonces cuando pues se crea el pecado, cuando uno ya lo va a ejercer, porque las ideas van a pasar, ¿verdad? No se puede evitar, pero uno está en uno rechazarlo o hacerlo. Y entonces continúa diciendo, y ellos le dieron 30 piezas de plata. Entonces para ese entonces debe haber sido mucho dinero, 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. O sea, dice que Judas buscó esa oportunidad, no había ninguna oportunidad porque ya estaba escrito, eso es lo que iba a pasar. O sea, era un plan que ya se tenía que ejercer. Y sigue diciendo ahora, vamos a entrar un poco a la última cena y ya para que tengan el contexto de lo que va a pasar. 17 dice, el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar a la ciudad les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. O sea, el maestro dijo, y así va a pasar, ¿verdad? Es la autoridad, es el que manda. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Entonces, pues se preparó la cena de Pascua y a continuación vamos a ver más, ¿verdad?, lo que pasó en esa cena de Pascua. ¿Quién no ha tenido enemigos, verdad, alguna vez en su vida? Todos hemos tenido enemigos, no hay ninguna forma de evitarlo. A veces pues, hay discusiones, hay problemas y pues uno tiene sus enemigos, ¿no? Todos en algún momento de nuestras vidas pues hemos tenido enemigos y quizás todavía los tenemos, ¿verdad? Aunque pues dice la palabra de Dios que no debemos tenerlos. O sea, si ya le servimos al Señor, ¿verdad? No debemos tenerlos.
Aún así debemos orar por ellos. Pues es muy duro, ¿verdad? Orar por esos enemigos, pero pues sabe que la palabra de Dios dice que esos enemigos son los que Dios usa para que maduremos y recapacitemos. En la palabra que acabé de leer, o sea, empezando en Mateo 26, dice que acabé de leer de que Judas traicionó a Jesús. Pero los que hemos leído la palabra de Dios, sabemos que la Biblia dice como fue escrito, como lo estaba diciendo al principio, que la palabra de Dios dice como fue escrito, lo cual significa que todo tiene un propósito de ser, ¿verdad? Ese plan que muchas veces nosotros pensamos pues, que no tiene sentido, que es un plan descabellado, siempre tiene un propósito. Solamente Dios sabe porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y ahora, como le estaba diciendo, continuamos en Mateo 26, 20 al 25, que vamos a entrar un poco más de lo que pasó con Judas. Dice, al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, quién que lo va a traicionar. Entonces ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, o sea, cogieron su turno para preguntarle al Señor, ¿quién será? ¿Seré yo? Dice el próximo, ahí me invito en ese verso 22. ¿Seré yo, Señor? Jesús le contestó, cada uno, iba por cada uno de los 11 así, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y entonces ya Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir. O sea, tal como lo declararon las Escrituras. Por eso dijo que como está escrito, ya está escrito y así iba a pasar, aunque hicieran otro plan, no se podía porque eso es lo que tenía que pasar. Lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo atrás, ya estaba escrito. Pero qué terrible será para el que traiciona, para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Entonces el 23, aquí está, dice, Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó. O sea, ya pasaron por cada uno, ¿verdad? Los 11, llegó el 12. Y entonces, la razón que me imagino que Judas fue el 12, porque si no, ya Dios hubiera hecho eso antes, decir que tú eras, ¿no? Pero llegó al final y entonces entonces Judas le pregunta, ¿seré yo, Rabí? ¿Seré yo maestro? Significa, ya que lo cual no tiene sentido tampoco porque ya, lógico que Jesús sabía quién lo iba a traicionar, Judas sabía, porque Judas, tanta historia que tuvo con su maestro, ya sabe todo el milagro, todo lo que hacía, antes de que las personas hablaran, ya él sabía lo que estaban pensando, lo que estaban hablando, susurrando con el vecino, ya sabía. Entonces para él quería supuestamente probar a Jesús, porque no hay manera de probarlo, Jesús lo sabe todo. Que le pregunta, o sea, una pregunta media tonta, ¿no? Porque él ya se sabe. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, ya Jesús le contesta. Le contesta para que él sepa, porque pues Judas no tiene ese mismo privilegio o sabiduría de poder escuchar pensamientos, ¿no? Entonces Jesús, para que Judas lo escucha, le pregunta, tú lo has dicho. Digo, le contesta. So, Dios usó a Judas aún más que a sus propios discípulos. Así es. Dios usó a Judas más que a sus propios discípulos. Dios los tenía en la mira y ya todo estaba trazado como iba a suceder. No importaba que Judas hubiera reflexionado en el asunto y dijera, ¿cómo le voy a hacer eso a mi Señor? Iba a pasar porque así estaba escrito. O sea, que aunque Judas pensara, no, pues no puede ser, ¿cómo yo voy a traicionar a mi maestro? No podía rechazar ese pensamiento porque así estaba escrito, así tenía que pasar. Y Judas pues también tenía ya un historial de antes de que él robaba a los discípulos también, o sea, el dinero que entraba, porque él era el tesorero, él le decía que lo usaba para una causa, pero en realidad la causa era él mismo. Él lo cogía el dinero para él mismo.
Entonces no había un arrepentimiento genuino antes de esto. Y entonces pues ya Jesús usó, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son uno, pero en aquel entonces pues el Padre ya había trazado que esto iba a pasar. Dios también nos tiene a ti y a mí en la mira. Todos nos tienen en la mira. Entonces, en Hebreos 12:2 dice, la disciplina de Dios demuestra su amor. Dios demuestra la disciplina a través de su amor. Es lo que habla en Hebreos 12:2. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, entonces dice, corramos con perseverancia esa carrera que nos ha puesto por delante. O sea, es una carrera que cuando ya le aceptamos al Señor, Dios nos ayuda a correr esta carrera. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Qué es lo que hacemos? Corremos esa carrera cuando ponemos la mirada en Jesús, dice el versículo 2. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Jesús cumplió lo que tenía que hacer cuando estaba en la tierra, hizo todo de acuerdo como le dijo su Padre Celestial, que es lo que Él espera de nosotros también, y ahora está en un lugar de honor, allá con su Padre Celestial, en el trono celestial, ¿verdad? Ahora, Dios usó a Judas para que Jesús llegara a la cruz, donde Jesús pagó por nuestros pecados. Ahí vemos el plan de Dios, que el plan de Dios es perfecto para la humanidad. Aún esas personas que te lastiman, también Dios tiene un propósito. Aunque vemos que muchas personas nos lastiman, nos hacen daño. Por ejemplo, yo sé que esto era cuando era pequeña yo, pero cuando era pequeña tenía muchos enemigos porque me hacía mucho bullying en la escuela, porque como mis ojos son un poco diferentes, ¿no? Y me hacían mucho bullying, me buscaban para tirarme piedras, me robaban la mochila. Y son cosas que uno dice, pues, cuando eras pequeña, ya eso pasado, y pero esos se vuelven tus enemigos. Entonces, ellos van creciendo y si quizás eran niños, quizás eran también en el high school también. O sea, es es una cosa que uno dice, pues son niños, no saben, pero si desde la casa tú los inculcas bien, sí saben cómo respetar a las otras personas y sí saben cómo, pues, tener una amistad sana, ¿no? Una amistad que no vaya a hacerle daño o perseguirlo. Pero así muchas veces, pues, pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertos enemigos, que pasa lo que pasa en nuestras vidas, que eso nos deja una huella en nuestro corazón, algo que nos haya pasado con nuestra familia. Quizás hay personas enojadas con su familia y algo que haya pasado, pues todo eso a veces uno se vuelve enemigos, pero nosotros debemos orar también por todos ellos. Entonces, no estoy diciendo, ¿verdad?, que está bien que nos pisoteen o que abusen de nosotros, pero cambiemos eso que pasó por algo positivo en nuestra vida. O sea, aprendamos de esos errores y mejoremos nuestra vida. Es la diferencia. Yo también, lógico, así, pues tuve que aprender, ¿verdad?, de esos golpes de la vida. Esos golpes los ayuda a madurar, los ayuda a cambiar, los ayuda a ser mejor, a ser diferente, a no repetir ciertas cosas que pasaron, quizás con tu familia, con tus hijos, con los que te rodean. Uno no repite esos errores porque uno aprende de ellos. Hay personas que me han dicho que todas estas cosas que pasaron fueron cuando yo era pequeña. Son cosas del pasado, ya no pienses en eso. Pero ¿sabe qué? Que cuando uno es adulto es cuando esas cosas se activan más en nuestras vidas. Y los recuerdos negativos son mayores, porque pues ya uno piensa como adulto, ¿verdad? Diferente. Eso no significa que porque dejé la niñez, ya todo ese trauma ya no va a pasar. Al revés, se activa más porque ya uno piensa como adulto, cambia. Pero cuando esas cosas se activan más en nuestras vidas y los recuerdos negativos son mayores. Por eso es muy importante que nos aferremos al Señor, ¿verdad? Confiar y dejar todo en sus manos.
Esa es la diferencia de cuando recibí al Señor, que, ¿verdad? Antes las cosas me estresaban tanto que era el punto de enfermarme. Todo lo que me pasaba era algo de estrés, estresarme bastante. Pero esa es la diferencia cuando recibí al Señor, que dejé todo en sus manos, pues ya no me estreso tanto, porque uno de todo modo quiere algo, si tiene un plan, o sea, no puede, tiene que pasar algo, pero cuando no pasa exactamente como uno quiere, pues ya uno sabe que es la voluntad de Dios y Dios tiene lo mejor para nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Entonces solamente dejarlo en sus manos para que nuestra vida esté en paz, esté tranquila. Ahora no nos sentemos en una esquina a lamentarnos, ¿verdad? Porque me pasó esto, porque me hicieron esto, porque me hicieron aquello. Solamente dejamos todo en la mano del Señor. En Proverbios 24:17 habla de la humildad. Dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen. ¿Por qué leo eso? Porque Dios es el que toma la venganza, Dios es el que nos ayuda, el que no, nosotros no tenemos que vengarnos de nadie, no tenemos que hacerle daño a nadie, Dios se encarga, dejarlo todo en sus manos. Vamos a dejar de hacer una lista mental de todo lo negativo. Nos estamos perdiendo lo bello que Dios tiene para nosotros y cómo nos está ayudando a crecer en sabiduría y entendimiento. En Salmo 59:1 habla de la protección. Dice, rescátame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que han venido a destruirme, que solamente Dios nos puede rescatar. No hay nada que yo pueda hacer, porque si tomo todo en mis manos, como hacen las personas de hoy, ¿dónde terminan? En la cárcel, terminan muertos quizás, y aunque no pase eso, pero entonces están cada día de su vida tristes, con depresión, caen en la droga, caen en el alcohol, porque todos quieren hacerlo a su manera, todo, no le entregan todo al Señor. Hay personas que también están en la iglesia y pueden caer en esas cosas si no dejan las cosas en la mano del Señor. En Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Que dice que Dios es generoso y solamente hay que pedirle la sabiduría al Señor. En Santiago 3:17 y 18 dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Qué mejor que tener paz cada día, ¿verdad? Contigo mismo, con el prójimo, con tu familiar, no tener rencor, no tener rencilla. Qué mejor que estar tranquilo y solamente que Dios se encargue todo lo que tenemos que hacer. Dios nos creó con una capacidad asombrosa para crecer y obtener sabiduría. Sí, si dejamos todo en sus manos, Él nos da esa sabiduría que necesitamos para que seamos mejor, para que cambiemos, para que maduremos, ¿verdad? Se requiere de humildad para crecer en esa sabiduría. También como acabamos de leer ahora en Santiago. Santiago fue 1:5 también, que habla de la sabiduría. Se requiere esa humildad, ¿verdad? Por último, también recordemos que Dios es el que nos defiende y nos protege. Y hay que orar por esos enemigos, aprender nuestro dolor y errores. Y así como Dios tenía un plan para Judas, en aquel tiempo Dios tiene el control ahora también. Y hay que convertir lo negativo en positivo para poder crecer tanto como en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida espiritual. O sea, así como Judas, como Dios tenía ese plan para Judas, como le estaba mencionando, Dios también tiene un plan para nosotros. Nosotros debemos creer, confiar en Él, tener fe y dejar todo en sus manos. Dios les dé gracias por su tiempo. A ver cuándo, pues, ¿verdad? Tenemos otro mensaje para ustedes. Que Dios los guarde y los proteja y siempre confiemos en el Señor. Amén. Dios les bendiga, papá.